Ok, un saludo a todos. Vamos ahora a ver la siguiente parte de esta sección de propiedades mecánicas de los materiales. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el ensayo de tensión y cómo se usa el diagrama esfuerzo-deformación. ¿Sí? Lo primero es que el ensayo de tensión es un ensayo que se hace a los materiales, un análisis, pudieran entenderlo también, o una prueba, para medir la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. Ahí tienen varias imágenes. La primera es, digamos, el esquema de cómo funciona un equipo para realizar ensayos de tensión. Básicamente tenemos dos plataformas que están enroscadas en dos tornillos, pudiéramos entenderlo así, que cuando van girando, bien sea van uniendo estas dos plataformas o las van separando. Y entre esas dos plataformas hay una probeta o un espécimen. Probeta o espécimen es lo que vamos a entender como la porción de material que estamos sometiendo al ensayo. Entonces, con estas dos plataformas, yo puedo aplicar fuerza de tensión alargando el material o fuerza de compresión comprimiendo el material. La siguiente imagen es un equipo de estos en la vida real. Está obviamente ya computarizado y es electrónico. Y eso pues permite medir la fuerza que se va aplicando. Luego tienen un gráfico de esfuerzo de formación. Recuerden, en el video pasado yo les decía que me creyeran que todas tenían una sección recta y había luego una sección curva. Ahí lo vemos claramente, tenemos la primera sección recta, donde hay deformación elástica y a partir de ese momento hay deformación plástica. Estos diagramas los obtenemos gracias a estos ensayos de tensión y nos permiten saber el material que nosotros vamos a estar utilizando bajo determinado esfuerzo, qué comportamiento va a tener. Y estos ensayos se hacen hasta que el material se fractura, hasta que hay una ruptura. Y por eso tengo la cuarta imagen. Ven, lo primero es una probeta, digamos, salida del paquete, sin hacerle ningún cambio. Y ahí la van a someter a un esfuerzo de tensión o de tracción, también se llama. Entonces ven cómo en la imagen del medio, ella comienza como a reducirse, se reduce el diámetro y se alarga su longitud hasta que se quiebra. Eso es lo que vamos a ver como resultado físicamente cuando vemos la probeta de lo que ha ocurrido en un ensayo de tensión. Entonces el ensayo de tensión mide el cambio de longitud del espécimen, que lo vamos a definir como delta L, grábenselo, en una longitud determinada, L0. Volvamos otra vez al cable este que tengo acá. Yo puedo decir que esta longitud que está entre mis dedos es mi L0, es mi longitud original. Ahora, cuando yo le aplico la fuerza de tensión, yo puedo decir, mira, aquí cambió mi delta L, va a ser el cambio de longitud de este espécimen. Además, el ensayo de tensión nos permite obtener información sobre la resistencia, el módulo de Young y la ductilidad. ¿Cómo el módulo de Young? Porque nos ofrece este diagrama esfuerzo de formación, que recordemos, su pendiente es el módulo de Young. Entonces, bien, aquí lo entendemos un poco. Ya la primera imagen la vimos cuando son las probetas cilíndricas. También hay probetas planas, en la cual esa elongación se da de manera distinta, y en ese gráfico pueden ir viendo la tensión que sufre cada una de las partes. Obviamente se quiebran siempre por la parte más débil. Y si esta probeta es homogénea, o sea, si no tiene una parte que sea más débil que otra, la parte más débil termina siendo la del medio, ¿no? O sea, se terminan rompiendo por la mitad. Y aquí ven en el esquema cómo comienza esa probeta en la parte recta con una deformación mínima, muy pequeña, microscópica. Luego, cuando comienza la curva, esa probeta comienza a alargarse sin que haya reducción de su diámetro. Luego, a partir del punto M, que ya vamos a ver qué significa, comienza a haber una reducción del diámetro. O sea, la probeta ya no solo se alarga, sino que reduce su diámetro en algún punto, hasta que ocurre el punto de fractura, que es cuando ya termina esta gráfica. Entonces, estas gráficas se suelen hacer con lo que se llama esfuerzo y deformación ingenieriles. No se hace con el esfuerzo y deformación per se, sino con esfuerzo y deformación ingenieriles. ¿Cuál es la diferencia? El esfuerzo ingenieril es la fuerza aplicada sobre el área original del cuerpo, ¿no? del material que estamos revisando. La deformación real, el esfuerzo real es simplemente la fuerza aplicada. Y la deformación ingenieril es la variación en la longitud o la elongación entre la distancia original. Entonces, cuando hablamos de deformación y esfuerzo ingenieriles, lo estamos referenciando a las características originales del material y no a lo que realmente va ocurriendo a lo largo del tiempo, porque en este caso, digamos, la longitud original va a ser única, no es variable,
pero el área de la sección transversal sí va variando cuando tengo esa manifestación de reducción de diámetro. Entonces aquí yo tengo los resultados de un ensayo de tensión. Sí, tengo las cargas, o sea, los pesos, en este caso están en libras, que se le aplicaron a un espécimen. Tengo el cambio de longitud en pulgadas. Y luego, con esos datos se calcula el esfuerzo en PSI y la deformación. Obviamente, leen ahí que en este caso es una barra de prueba de aleación de aluminio que tiene 0.505 pulgadas de diámetro y una longitud inicial de 2 pulgadas. Entonces, con esos datos, cuando hacemos un ensayo de tensión, obtenemos estos resultados de esta tabla, que los vamos a usar para luego unos ejercicios más adelante en clase que ya vamos a ver. Entonces, vamos a entender un poco estas gráficas, qué partes tienen. Vamos primero con la de la izquierda, la que está en inglés. Tenemos la sección recta. Sí, en esa recta estamos viendo una deformación elástica, es decir, que es reversible cuando desaparece el esfuerzo. Vemos ahí también la pendiente denotada. Aquí la S es esfuerzo y la E es deformación. Un poco epsilon y ay, se me fue. Epsilon y sigma. Son la S y la E en este caso. Ahí tenemos el módulo de elasticidad. Luego llegamos a un punto donde es el límite elástico y a partir de ese punto toda deformación ya no es reversible. A partir de ese punto ya el material cambia permanentemente su forma. Tiene la deformación plástica y ahí lo podemos ver. Hasta que finalmente llega al último punto, que es donde dice la ruptura, la fuerza de ruptura. Si vemos el que está a mano derecha, lo entendemos un poco mejor. Tenemos la zona elástica. Ahí vemos que nos pone el límite de proporcionalidad, límite elástico, inicio de fluencia, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos una zona de fluencia. La zona de fluencia es donde el material comienza a deformarse muchísimo comparado con la deformación elástica que había tenido antes, que era poca, relativamente poca. Comienza a deformarse muchísimo con un esfuerzo constante. O sea, yo no tengo que aplicar demasiado esfuerzo más para que el material se deforme. Es como si pudiéramos ver similar al calor latente en una reacción química. Yo estoy añadiendo calor sensible, mi mezcla de reacción va aumentando su temperatura hasta que alcanzo, por ejemplo, el punto de ebullición del agua. Y en ese punto de ebullición, el agua entonces hierve y ocurre esa transferencia de masa de la fase líquida a la fase gaseosa sin que la temperatura aumente. O sea, la temperatura se va a mantener en 100 grados centígrados, pero el agua va a estar evaporándose a una velocidad mayor que la que había ocurrido antes de eso. Aquí es algo similar. El esfuerzo no va a aumentar, pero la deformación va a ocurrir hasta el fin de la fluencia, donde comienza una zona de endurecimiento, donde ahora yo tengo que aplicar mucho más esfuerzo para que el cuerpo se deforme. Llega al punto E, que vamos a entender más adelante qué es. A partir de ese punto E es lo que se conoce como la zona de estricción. Estricción es, lo vamos a ver más adelante también en una imagen, es cuando comienzo a reducir la superficie de la sección transversal del cuerpo, o sea, comienzo a reducir el diámetro de mi probeta hasta que simplemente se fractura. Ven aquí la diferencia entre la curva real y la curva ingenieril. La curva real va corrigiéndose de acuerdo a la sección transversal real que tiene el cuerpo en ese instante. La curva ingenieril es referenciada a la sección transversal que tenía originalmente. Entonces vamos con un ejercicio. Vamos a convertir los datos de carga contra elongación de la tabla que acabamos de ver. Recuerden, carga, que es peso, está en libras, contra elongación, que está en pulgadas. Convirtámoslo a esfuerzo y a deformación unitaria, o esfuerzo y deformación ingenieril, y hagamos la curva. Entonces yo aquí agarré, les puse aquí los datos a mano derecha abajo, que el diámetro es 0.505 pulgadas y la longitud inicial es 2 pulgadas. Y este es el ejercicio referencial con los datos para 1000 libras de carga. Entonces mi esfuerzo ingenieril es la fuerza entre el área de la sección transversal. Son 1000 libras entre pues pi por radio al cuadrado de la sección transversal. Entonces ahí por eso tenemos esa fórmula del área, ¿no? Luego eso nos da pues que son 5000 psi, es el esfuerzo aplicado en ese punto. También tenemos la deformación. La deformación entonces es el delta de longitud entre la longitud original. El delta de longitud por la tabla vemos que es 0.001
y por la longitud original por datos vemos que es 2 pulgadas. Entonces la deformación para la carga de 1000 libras es ese 0.305 pulgada a pulgada, lo pongo referencial, independientemente de esto no tiene unidades. Muy bien, entonces con estos datos, yo aquí lo que hice, esto es una hoja de Excel, lo que hice fue pues replicarlo para todas las cargas y todas los delta L. Y eso ahí obtuve mi deformación ingenieril y mi esfuerzo ingenieril, que una vez que lo grafico me da lo que tienen a la derecha, esa curva de esfuerzo ingenieril, deformación ingenieril. Esta curva la vamos a usar un poquito más adelante y vamos a hacer ejercicios con estas curvas. Entonces es importante que la tengan, que sepan calcularlas, que sepan hacerlas ustedes mismos en Excel, simplemente con una tabla de datos. Bien, ahora, ¿qué propiedades obtengo yo de un ensayo de tensión? Lo primero es la resistencia de cedencia, que se identifica como sigma Y, o esfuerzo de cedencia, sigma Y. Para entenderlo, tenemos que comprender dos conceptos. El primero es el límite elástico, yo se los mostraré en la gráfica, es ese punto a partir del cual hay deformación plástica, a partir del cual ya no es reversible la deformación. Y el límite de proporcionalidad. El límite de proporcionalidad es el valor del esfuerzo por arriba del cual ya no tengo una relación lineal. Pareciera que son lo mismo, porque uno tiene que ver con el comportamiento elástico, es decir, de recta, y el otro tiene que ver con el comportamiento por encima de la deformación elástica. Entonces, son muy similares, en la práctica son casi lo mismo, pero vamos a diferenciarlos. Una cosa es el límite elástico, incluso lo podemos ver, déjenme regresarme a la gráfica. Ven como aquí yo tengo el límite de proporcionalidad en la gráfica de la derecha, es la letra A. Por encima de la letra A ya no tengo una relación lineal, pero sigo teniendo una deformación elástica. O sea, a pesar de que entre A y B mi recta no es, o mi curva no es una recta, esa deformación sigue siendo elástica. Y deja de ser elástica en el punto B, donde ya sí es mi límite elástico y comienza a ocurrir la fluencia y la deformación plástica. En la práctica, A y B están muy cerca y es muy difícil identificarlos casi, pero es importante que entendamos que yo puedo alcanzar mi límite de proporcionalidad y seguir teniendo deformación elástica hasta que alcance pues, el límite elástico, evidentemente. Bien, aquí lo que les decía, en la mayoría de los materiales el límite elástico es muy cercano al límite de proporcionalidad y la realidad es que no se puede determinar con precisión. Entonces, esto que sigue se lo tienen que grabar. El valor convencional de deformación plástica es de 0.002 en términos de deformación, recuerden que eso no tiene unidades, o del 0.2% de deformación. Es decir, luego de que un material se ha deformado al 0.2%, la convención es que en ese momento, de ese momento en adelante, sufre deformaciones plásticas. Bien, ahora, ¿cómo yo calculo eso? Aquí sí vamos a hablar de cómo calcular la resistencia de cedencia o el esfuerzo de cedencia. Tengo mi curva, esfuerzo de deformación, yo me voy a ir en el eje de deformación, voy a buscar 0.002 o 0.2%. Y desde ese punto voy a trazar una recta paralela a la sección recta de la gráfica. Y esa recta paralela, en el punto donde me corte la sección de deformación plástica de mi gráfica, me va a ubicar el esfuerzo de cedencia. O sea, es la resistencia, depende de cómo lo veas, es el esfuerzo que yo tengo que aplicar para que comience a ocurrir la deformación plástica, o es la cantidad de esfuerzo que soporta el material o que resiste el material antes de deformarse plásticamente. Por eso es esfuerzo de cedencia o resistencia a la cedencia, viéndolo desde el punto de vista del material o desde el punto de vista de la fuerza que se le aplica. Y este método gráfico de cálculo se llama el criterio de offset o de deformación plástica convencional. ¿Sí? Bien, otro concepto que nos da es las pruebas o el ensayo de tensión, es la resistencia a la tensión. Se denota con sigma TS y es el esfuerzo obtenido con la máxima fuerza aplicada. ¿Sí? Eso implica pues, el máximo global de mi gráfica. Es el esfuerzo máximo en la curva de esfuerzo de deformación ingenieril y es el esfuerzo en el cual comienza la estricción en materiales dúctiles. La estricción es esto que les comentaba, es la formación de ese cuello. Cuando mi probeta ya no solo se alarga, sino que comienza a reducir su área o su diámetro, su área transversal. Entonces aquí vemos en la gráfica nuevamente
Luego de esa sección de endurecimiento, en ese punto, en el máximo, tengo la resistencia a la tensión y a partir de ese punto ocurre la destricción del material. Para entender las propiedades elásticas, pues ya entendimos que esta gráfica puede obtener el módulo de Young. El módulo de Young se define con la letra E y es igual a la deformación el esfuerzo entre la deformación. El módulo de Young tiene una relación estrecha con la energía de enlace atómico. Mientras más grande sea el módulo de Young, más fuertes son las energías de enlace atómico y por ende más rígido es mi material. Si yo tengo un módulo de Young muy bajo, las fuerzas intermoleculares o interatómicas son relativamente débiles y por ende el material puede ser más flexible o más dúctil. Por eso el módulo de Young es una medida de la rigidez y su inverso, recuerden que en la clase anterior hablamos del inverso del módulo de Young, es una medida de la flexibilidad de un componente. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Con los datos del ejercicio anterior, o sea, con esa tabla y con la gráfica que generamos, calcula el módulo de elasticidad de la aleación de aluminio. Use el módulo de Young para determinar, después de deformarse, la longitud de una barra que inicialmente mide 50 pulgadas. Supongo que la magnitud del esfuerzo aplicado es 30.000 psi. Ok, ¿qué hicimos aquí? Ya nosotros tenemos la curva, ¿verdad? Ahora esa curva, cuando ustedes la revisan y busco el punto de 30.000 psi, la realidad es que para mí, en la curva original que les mostré antes, es muy difícil. O sea, estamos en la sección recta de esa gráfica y prácticamente la escala no me permite ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo lo que hice fue agarrar los primeros 5 puntos de esa gráfica y los grafiqué aparte. De manera que ahora yo pueda como hacer zoom en esa sección recta y entender qué es lo que está pasando ahí. Entonces yo grafiqué esos puntos, hice un ajuste de mínimos cuadrados, lo que me da esa ecuación de la recta con un r cuadrado de 1. Obtengo entonces que sigma es igual a 10 a la 7 por la deformación más 5 por 10 a la menos 12. Ahora, yo necesito calcular la deformación dada el esfuerzo. Entonces la despejo y tengo que el esfuerzo es igual a sigma menos 5 por 10 a la menos 12 entre 10 a la 7. Entonces, para un esfuerzo de 30.000 psi, mi deformación va a ser de 0.003. ¿Sí? Mi deformación ingenieril que no tiene unidades. Muy bien. Entonces, yo aquí valido el módulo de Young es 30.000 entre 0.003 y es 10 por 10 a la 7 psi. Y bueno, usando la definición de deformación unitaria, básicamente lo que hago es reacomodar la fórmula, porque me dicen que utilice el módulo de Young, entonces tengo que utilizar esta cifra para poder calcular. Lo importante, si me dicen utilice el módulo de Young, en mi cálculo yo tengo que incorporar el módulo de Young, aunque sea redundante, pero me lo están pidiendo. Entonces yo reescribo la fórmula del módulo de Young y tengo que la deformación es igual al esfuerzo entre el módulo de Young. Yo tengo el esfuerzo, que son 30.000 psi, y tengo el módulo de Young que acabo de calcular, que es 10 por 10 a la 7. Y me da ese 0.003 pulgadas sobre pulgadas, que ya lo había calculado. Ustedes me dirán, bueno, pero ahí no estamos haciendo nada, ya yo tenía ese dato de 0.003. Sí, pero es importante usar el módulo de Young porque me lo pide el problema. En la práctica yo no tendría que hacer esto, yo simplemente pudiera decir, bueno, la deformación es igual a el delta L entre el L0, ¿sí? Que es ahí pues, la última fórmula que aparece. L final menos L inicial entre L inicial. Entonces yo reescribo eso para calcular la L final, la longitud final, y me da que mi barra de aluminio de 50 pulgadas se va a deformar 0.15 pulgadas. O que va a terminar midiendo 50.15 pulgadas. Muy bien. Ok, otra propiedad obtenida del ensayo de tensión es la tenacidad a la tensión. La tenacidad a la tensión es la energía, disculpen la bulla, es la energía que absorbe un material antes de fracturarse. Y eso lo vamos a entender como el área bajo la curva de mi gráfica esfuerzo-deformación. También recibe el nombre de trabajo ahí está mal escrito, perdón, no es factura, es fractura. Es el trabajo que hay que aplicar para que un material se rompa, desde el momento en que comienza a tener una deformación elástica hasta que luego una deformación plástica finalmente se rompe. Esa es la tenacidad de la tensión. Otro concepto es la ductilidad. La ductilidad mide la cantidad de deformación que puede resistir un material sin romperse. Y tenemos de dos tipos. Uno es la elongación porcentual, que simplemente me describe el alargamiento, la elongación, el estiramiento del material o la compresión, si es negativa,
Y el otro es la reducción porcentual de área. Este no le interesa qué tanto se alarga, sino qué tanto se reduce su área. En la práctica ocurren simultáneamente y eso es lo que me permite entender la ductilidad. Otro elemento es entender el efecto de la temperatura. Si yo hago ensayos de tensión a distintas temperaturas, voy a obtener evidentemente distintas curvas de esfuerzo de formación. Ahí ven en la que está a mano izquierda, ven cómo a bajas temperaturas, pudiéramos decir a temperatura ambiente, tengo poca deformación elástica y poca deformación plástica, ¿sí? Mi curva de esfuerzo de formación está muy pegada hacia el eje vertical. Ahora, si yo aumento la temperatura, en la mayoría de los materiales, sobre todo en metales, eso los va a hacer más dúctiles. Va a permitir que con mucho menos esfuerzo que el que tuve que aplicar para llegar a la fractura a temperatura ambiente, yo pueda tener mucha deformación elástica y mucha deformación plástica a un esfuerzo mucho menor. Entonces, en la práctica, y eso es la siguiente gráfica, vemos que el esfuerzo de excedencia se reduce a medida que aumenta la temperatura, que la resistencia a la tensión se reduce a medida que aumenta la temperatura, pero la elongación, es decir, la ductilidad, la capacidad de estirarse o la flexibilidad, aumenta a mayores temperaturas. ¿Muy bien? Entonces, para fijar estos conocimientos, vamos a hacer esta tarea que la tienen que entregar por el aula virtual. Y antes de leerla, les pido también que vean, en el aula virtual les colgué videos que se llaman videos complementarios. En esos videos, lo que van a ver es simplemente cómo ocurre un ensayo de tensión. Son videos cortos de 2 o 3 minutos. En este caso van a ver un ensayo real de tensión para que ustedes entiendan, vean el equipo. A pesar de que esta materia no tiene laboratorio, pues si tuviésemos laboratorio, ustedes verían ese equipo, lo sabrían manejar, y quiero que en este video lo manejen para entender cómo ocurre esto en la vida real. Entonces, este ejercicio está referenciado al mismo que hicimos en clase. Esta tarea está referenciada al mismo que hicimos en clase. Esta gráfica que les pongo aquí es otro zoom. Así como el que anterior yo les hice zoom nada más en la sección recta, ahora tenemos un zoom un poquito más alargado para entender también la sección plástica. Entonces, el enunciado dice: una barra de aluminio debe soportar una fuerza aplicada de 45.000 libras. ¿Sí? Esto es un problema de diseño. Yo tengo un material de aluminio que necesito que resista una fuerza de 45.000 libras. Cuidado con las unidades, libras. En la figura se muestra la curva esfuerzo de formación ingenieril para la aleación de aluminio a utilizarse. A fin de que la seguridad sea infalible, el esfuerzo máximo permisible sobre la barra se limita a 25.000 psi. O sea, mi barra debe soportar una fuerza de 45.000 libras y un esfuerzo máximo de 25.000, el cual está por debajo de la resistencia a la fluencia del aluminio. Es decir, está en este caso, recuerden esa sección donde con muy poco esfuerzo, o sin cambiar el esfuerzo, el material se deforma mucho, estamos por debajo de ese segmento. La barra debe ser de al menos 150 pulgadas de largo, pero no debe deformarse de manera elástica más de 0.25 pulgadas cuando se aplique la fuerza. Diseñe una barra apropiada. ¿Qué significa que tienen que diseñar una barra apropiada? Que tienen que darme el tamaño, la longitud de la barra, ya sabemos que tiene que ser al menos de 150 pulgadas de largo, y deben darme el área de la sección transversal o el diámetro, suponiendo que es cilíndrica. Entonces, esto es un problema de diseño. Tienen las condiciones que debe soportar el material y deben calcular el tamaño de la barra y su área o la superficie de su sección transversal. Lo cargan en el aula virtual. Recuerden ver el video del ensayo de tensión y estamos entonces pendientes para las siguientes actividades.